Capítulo 1. Olas frías en la orilla. Avenport en verano era una pintura viviente, un lugar donde las suaves olas acariciaban las doradas orillas y las luces de los yates atracados brillaban como estrellas caídas sobre la superficie del agua. Esta pequeña ciudad, enclavada a lo largo de la costa norte de los Estados Unidos, conservaba la belleza pacífica del océano mientras abrazaba los ritmos modernos de los visitantes adinerados que llegaban en sus lujosos barcos. La brisa salada del mar se deslizaba por las calles adoquinadas, serpenteando desde el puerto hasta el centro de la ciudad, donde los bares frente al mar como Sea Breeze brillaban hasta bien entrada la noche. Las risas de los turistas se mezclaban con el pulso constante de las olas. Bajo los tonos desvanecidos del anochecer, Avenport parecía un paraíso, pero para Sarah Coulton no era más que una jaula dorada, un lugar donde había estado atrapada durante los últimos 2 años sin salida. Sarah, de 26 años, estaba detrás de la barra del Sea Breeze, moviendo las manos con rapidez mientras preparaba un mojito para un viejo marinero sentado en la esquina. Su cabello dorado, tan brillante como la arena de la playa bajo el sol, estaba atado con una cinta azul descolorida, revelando la delicada curva de su cuello, generalmente oculta bajo los sencillos delantales que usaba durante sus turnos. Sus ojos azules profundos, una vez descritos por su difunta madre como el mismo color del mar de Avenport, vívidos, llenos de vida y esperanza, ahora estaban velados por una tristeza silenciosa. Sarah se comportaba con resiliencia, con los hombros erguidos y una postura firme como los pinos costeros que se preparaban para resistir los vientos del mar. Pero por dentro se estaba desmoronando, un alma que se desintegraba lentamente, prisionera de la soledad y de las dudas que no podía afrontar. 2 años atrás, Sarah se había casado con Mark Coulton, un trabajador del muelle de aspecto rudo, con el pelo oscuro despeinado y las manos callosas, endurecidas por años de transportar cuerdas y asegurar barcos de carga. Vivían en una pequeña casa de madera cerca del puerto, donde el olor a madera vieja y aire salado se filtraba en cada rincón, un hogar que Sarah alguna vez esperó que fuera un santuario. Ahora no era más que un espacio frío y vacío. Mark nunca la había tocado, ni siquiera a pesar de que compartían la misma cama de matrimonio en su estrecho dormitorio. 2 años de matrimonio y Sarah seguía siendo virgen. Una amarga verdad que mantenía enterrada como una herida abierta, una que sangraba cada noche que yacía a su lado, escuchando sus ronquidos constantes mientras su corazón permanecía vacío. Siempre había una excusa. Estoy agotada, Sarah. Los muelles fueron una pesadilla hoy. Bebí demasiado. Hagámoslo mañana. Entonces él se daría la vuelta, dejándola con largas noches de insomnio, preguntándose qué le pasaba. ¿No era lo suficientemente hermosa? ¿No era lo suficientemente deseable como para encender la más mínima chispa en su propio marido? Esa noche, como todas las demás, Sarah estaba detrás del bar Sea Breeze, bañada por el suave resplandor amarillo de los faroles colgados de una cuerda. El pequeño bar, con sus paredes de madera oscura y sus grandes ventanales con vistas al mar, era su refugio del sofocante silencio del hogar. El tintineo de las copas, el lejano romper de las olas y las conversaciones murmuradas de los clientes le ofrecían un escape temporal del dolor que le carcomía el alma. No era una noche ajetreada. Solo quedaban unos pocos clientes, un viejo marinero con una gorra deshilachada que le hacía colas de ballena a un compañero de navegación y una joven pareja acurrucada junto a la ventana, susurrándose palabras dulces bajo una luz tenue. Sarah limpió el mostrador con un paño viejo, con movimientos mecánicos, aunque su mente estaba en otra parte, retrocediendo a los días anteriores a su matrimonio con Mark, los días en que todavía creía que el amor podía cambiarlo todo. ¿Y la razón por la que lo había elegido como esposo? Sarah nunca había estado enamorada de Mark. Ella lo había conocido en Sea Breeze, donde era un cliente habitual y que a menudo ocupaba la mesa de la esquina con sus amigos estibadores, bebiendo cerveza e intercambiando historias del puerto. Mark no era un hombre romántico, ni gentil ni particularmente amable. Era rudo, brusco hasta el punto de ser abrasivo y, a veces, sus palabras la irritaban. Pero él era estable, y en ese entonces Sarah necesitaba desesperadamente algo estable a lo que aferrarse. A los 23 años, acababa de perder a su madre por una enfermedad. Su padre, un mecánico de barcos jubilado, había ahogado su dolor en alcohol, refugiándose en un silencio tan denso que parecía que él también la había abandonado. La familia Coulton, que en su día fue uno de los linajes más orgullosos de Avenport, con matrimonios sólidos y vínculos inquebrantables, ahora no era más que una sombra fracturada de lo que había sido. Sarah se sentía perdida, sin rumbo. Necesitaba un escape. Alguien en quien apoyarse.
Alguien que la ayudara a reconstruir el hogar que había perdido. Mark había aparecido en el momento justo. Sus intentos de cortejarla habían sido torpes pero persistentes, le compraba cerveza después de sus turnos, le contaba chistes terribles y, a veces, le dejaba una flor silvestre en el mostrador con una sonrisa tímida. Sara nunca se había sentido enamorada de él, pero era sólido y confiable. Y en un momento en que su mundo se desmoronaba, eso le había parecido suficiente. Así que cuando él le propuso matrimonio después de solo 3 meses, con un sencillo anillo de plata que había comprado con sus ahorros, Sara dijo que sí. No por pasión, sino porque creía que Mark podía ser su puerto seguro. Que con el tiempo llegaría el amor. Que su devoción lo convertiría en el tipo de marido con el que ella soñaba. El tipo de marido que la abrazaría por las noches, susurrándole palabras de amor mientras construían una vida juntos. Pero semanas antes de su boda, descubrió que Mark había estado saliendo con Lisa, una bailarina del Rustian Shore, un ruidoso bar del puerto conocido por su licor barato y sus afectos aún más baratos. Se enteró a altas horas de la noche. Sara había pasado por el Rustian Shore para recoger un envío para Seabrece cuando vio a Mark saliendo del bar con Lisa. Su brazo rodeaba la cintura de la mujer. Y la forma en que le sonreía, tan relajada, tan ansiosa, era una mirada que Sara nunca había visto dirigida a ella misma. Al día siguiente lo confrontó. Las lágrimas le mancharon el rostro mientras decía entrecortadamente, «Mark, ¿la amas? ¿Por qué me harías esto?» Mark se había arrodillado, agarrándole las manos, con voz desesperada. «Me equivoqué, Sara. Terminaré con Lisa. Te elijo a ti. Quiero casarme contigo». Y en su corazón ingenuo y nublado por el dolor, ella le había creído. Creía que si lo amaba lo suficiente, si cocinaba las comidas que a él le gustaban, lavaba su ropa, lo esperaba hasta altas horas de la noche, él volvería a ella por completo. Que un día la miraría de la misma manera que había mirado a Lisa esa noche. Que su hogar se convertiría en lo que ella siempre había soñado. Un lugar al que Mark volvería después de largos turnos, rodeándola con sus brazos mientras ella preparaba la cena, donde le susurraría algo junto a la chimenea en las frías noches de invierno, donde finalmente se sentiría como si perteneciera a alguien, como si fuera suficiente. Pero habían pasado 2 años y su hogar seguía en silencio, una casa llena de vacío, más fría que la brisa del mar que se colaba por sus paredes de madera. Y Sara seguía esperando, esperando a un hombre que nunca la había querido de verdad, esperando un amor que nunca llegaría. Y en el fondo, por debajo de toda su negación, lo sabía, se había casado con un hombre que nunca la amaría como ella anhelaba ser amada. Pero habían pasado 2 años y ese sueño se había disuelto como la espuma del mar en las costas de Avenport. Mark se había vuelto más frío, más distante. No la tocaba, no la miraba con amor, ni siquiera con la curiosidad de un marido recién casado. La mayoría de las noches llegaba a casa tarde, apestando a alcohol proveniente del ancla oxidada. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus palabras eran cortantes. «No me molestes, Sara. Estoy cansado». Entonces él se desmayaba en el sofá, dejándola sola en su cama doble, agarrando una almohada mientras ella miraba el techo de madera, preguntándose si Lisa todavía estaba en su vida, o si simplemente no la quería. Sara lo había intentado. Había cocinado sus platos favoritos, como pescado a la parrilla y panqueques de papa, había usado los vestidos de verano que una vez él elogió antes de que se casaran, había susurrado palabras suaves cuando estaba sobrio, con la esperanza de llegar a él. Pero todo fue inútil. Mark nunca volvió a ella, no de la forma que ella esperaba. Se quedó como un extraño en la cama a su lado, y Sara comenzó a preguntarse. ¿Había sido una tonta al creer que su devoción podría cambiarlo? ¿Había estado equivocada al casarse con él, buscando solo la ilusión de seguridad cuando estaba más perdida? Esa noche todo se hizo añicos. Cuando Sara regresó a casa, una frágil esperanza brilló en su interior, tal vez, solo tal vez, Mark estaría allí, que le hablaría, como debe hacerlo un esposo. Pero cuando entró en su pequeña casa de madera, lo encontró de pie en la cocina, con sus ojos inyectados en sangre y oscurecidos por algo definitivo. Sobre la mesa había una pila de papeles, papeles de divorcio. Los arrojó frente a ella con voz fría. «No puedo seguir con esto, Sara. Terminemos con esto». Sara se quedó helada. Sus dedos apretaron con fuerza la bolsa de lona que usaba para llevar a casa los suministros del bar.
Su mente daba vueltas con miles de preguntas. ¿De verdad había terminado conmigo? ¿2 años no habían sido suficientes para que cambiara? Pero las únicas palabras que logró pronunciar fueron: ¿podemos esforzarnos más, Mark? Lo hice todo por ti. Su voz temblaba, no de angustia, sino de miedo a enfrentarse al fracaso, a enfrentarse a su familia, a enfrentarse a los rumores del pueblo, de que no podía conservar a su marido, de que era una desgracia para la familia Coulten, que se enorgullecía de tener matrimonios que nunca fracasaban. Mark soltó una risa seca y sin humor. No eras más que un sustituto, Sarah. Ya no sigo fingiendo. Entonces se dio la vuelta y se alejó, sin dudarlo ni pensárselo 2 veces. La puerta de madera se cerró de golpe tras él, resonando en la pequeña casa como un golpe final, destruyendo el último atisbo de esperanza al que Sarah se había aferrado durante 2 años. Se quedó inmóvil, con las manos temblorosas, mirando fijamente los papeles. Las frías palabras impresas confirmaban lo que ella se había negado a ver, que todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios, no significaban nada. Mark nunca le había pertenecido realmente, ni siquiera antes de casarse. Lisa, o quienquiera que hubiera venido antes o después de ella, era un fantasma que Sarah nunca podría ahuyentar, y había sido una tonta. Creyó que su amor unilateral podría cambiarlo, se casó con él por miedo a la soledad después de perder a su madre, se aferró a él, pensando que podría ser su ancla cuando su mundo se desmoronara. Sarah no podía quedarse en esa casa ni un segundo más. Tomó su bolso, ignorando el dolor en sus piernas por su turno anterior, y caminó directamente a Seabrece para el turno de noche. El bar siempre había sido su escape, el lugar donde el tintineo de las copas y el ritmo constante de las olas ahogaban el dolor que le carcomía el corazón, aunque fuera temporalmente. El familiar aroma de madera vieja y el aire fresco del aire acondicionado la recibieron cuando entró. Esa noche estaba tranquila. Solo quedaban unos pocos clientes, un viejo marinero con una gorra gastada que le contaba colas de ballenas a su compañero de copas, una pareja joven que murmuraba palabras dulces junto a la ventana. Sarah se puso el delantal y movió las manos en piloto automático mientras preparaba las bebidas, pero su mirada se desvió hacia el océano a través de la gran ventana. ¿En qué me equivoqué? 2 años intentándolo y aún no era suficiente. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se mordió el labio para contenerlas. En Avenport, la debilidad era algo que no podía permitirse. Ni ante su familia ni ante la gente que una vez la llamó la chica de oro del pueblo. A medianoche, el bar estaba casi vacío. Solo unos pocos marineros se quedaron en la parte de atrás, bebiendo cerveza mientras intercambiaban historias sobre el mar. Sarah limpió el mostrador una última vez, preparándose para cerrar, cuando la puerta de madera de Seabrece se abrió. Una ráfaga de aire fresco del océano entró. Miró hacia arriba y vio que había entrado un hombre. Alto, vestido con una elegante camisa blanca abotonada, con los primeros botones desabrochados, dejando al descubierto una piel bronceada. Su cabello castaño oscuro estaba alborotado, como si el viento acabara de pasar por él. Y sus profundos ojos azules, como el océano en sus profundidades más misteriosas, escudriñaron la habitación antes de fijarse en ella. Julian Vance, 35 años. Director ejecutivo de Vance Yachts, una empresa de yates de lujo que había abierto recientemente una sucursal en Avenport. Se comportaba con la confianza de un hombre que pertenece al mar. Una sorprendente combinación de libertad salvaje y agudo sentido comercial. Se dirigió a la barra, apoyó las manos firmes sobre el mostrador de madera y sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y relajada. «Whisky, por favor». Su voz era profunda, suave, como las olas que se estrellan contra la orilla. Y Sarah no pudo ignorar su atracción. Asintió y tomó la botella de whisky que tenía detrás, deseando que sus manos se mantuvieran firmes. Podía sentir su mirada sobre ella. No indiferente como la de Mark. No con el interés fugaz de los clientes habituales del bar. Pero curioso, firme, como si viera algo más allá de la superficie. Cuando ella colocó el vaso frente a él, él arqueó una ceja. «Trabajar hasta tan tarde no te cansa». Sarah mantuvo su voz tranquila. «Estoy acostumbrada a eso». Pero algo en su expresión debió haber fallado. Un destello de tristeza. Porque Julián, como un hombre que sabe leer las mareas, pareció notarlo al instante. Bebió un sorbo lento de whisky, sin apartar la mirada de ella en ningún momento.
El puerto de Haven es hermoso, reflexionó. Pero tú no pareces pertenecer a esa belleza pacífica. Era una afirmación, no una pregunta. Algo en eso hizo que Sara exhalara, una risa tranquila y cansada escapó de sus labios. Tal vez soy solo parte de la jaula. No sabía por qué lo admitió. Quizás porque era un extraño, alguien que no esperaba nada de ella, alguien que no la juzgaría. Julián inclinó la cabeza, con una expresión divertida en su mirada azul océano. Las jaulas se pueden romper, si así lo deseas. Luego se puso de pie, sacó unos cuantos billetes nuevos de su bolsillo y los puso sobre el mostrador. Pero antes de irse, se volvió y la miró fijamente con una intensidad que le provocó un escalofrío en la espalda. Tienes ojos que cuentan historias, Sara. No dejes que permanezcan tristes para siempre. Bienvenidos a Soul Stories. La vida puede ser abrumadora. Pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significa mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te ha tocado el corazón? Deja un me alegro en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante juntos. Capítulo 2. La brisa marina atravesando el alma. Sara estaba detrás de la barra de Seabris. La cálida luz dorada de las linternas colgadas de la cuerda proyectaba un suave resplandor sobre su rostro. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, una pequeña chispa había regresado a sus ojos azul océano. No mucho, solo un destello de algo raro y frágil. Algo que despertó un hombre que había entrado al bar 2 noches atrás. Afuera, Avenport permanecía tan tranquilo como siempre. El ritmo constante de las olas rompiendo contra la orilla. La brisa salada susurrando a través de las grietas de la vieja puerta de madera. Pero en el interior de Sara, se estaba gestando una tormenta silenciosa. No era la tormenta de desesperación con la que se había familiarizado durante los últimos 2 años. No, esto era algo diferente. Algo nuevo. Una brizna de esperanza mezclada con miedo. Un sentimiento al que aún no se atrevía a ponerle nombre. Habían pasado 2 días desde que Mark había arrojado los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina y se había marchado. La dejó allí parada, mirando cómo los últimos restos de su matrimonio se desmoronaban como una casa construida sobre arena. Sara aún no había firmado los papeles. No porque todavía amara a Mark, sino por su apellido. La habían criado para creer que la familia Coulten representaba la fuerza, los lazos inquebrantables. Su padre, Thomas Coulten, había sido un mecánico de barcos reverenciado. Sus manos, antes conocidas como doradas, eran capaces de arreglar cualquier cosa que tocara las aguas de Avenport. Su madre, Margaret, había sido el corazón de la comunidad, organizando cálidas reuniones que hacían que la ciudad se sintiera como en casa. ¿Y Sara? En su día, ella había sido la niña de oro de Avenport. La que debía continuar con el legado familiar de matrimonios duraderos. Ahora su padre se ahogaba en alcohol, lamentando la pérdida de su madre. Y Sara, a los 26 años, estaba a punto de convertirse en la primera mujer de su familia en ser abandonada por su marido. Temía los rumores de los habitantes del pueblo. La mirada de decepción en los ojos de su padre, si alguna vez se ponía sobrio lo suficiente como para darse cuenta. Temía perder lo único que le quedaba de su infancia feliz, el honor de su familia. Sara limpió la barra con movimientos lentos y deliberados. Sus manos se movían por costumbre mientras su mente divagaba. Todavía llevaba el mismo delantal azul sencillo. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta alta. Pero esa noche, ella no era la sombra silenciosa que preparaba tragos en silencio. Cada pocos minutos, se encontraba mirando la puerta de madera de Seabrece. La misma puerta por la que había pasado Julian Vance 2 noches antes. Julian Vance. Un hombre que se comportaba como el mar. Salvaje, indómito, pero poderoso sin esfuerzo. Había oído rumores entre los trabajadores del muelle de que era el director ejecutivo de Vance Yachts, una empresa de yates de lujo que recientemente se había expandido a Avenport. Pero eso no fue lo que se quedó con ella.
Lo que persistió fue la forma en que sus profundos ojos azules, más oscuros que los suyos, se habían fijado en los de ella con una intensidad que la inquietó. La forma en que su voz, suave y baja, como la marea que se desliza sobre la orilla, había dicho: las jaulas se pueden romper si así lo deseas. Esa frase había resonado en su mente desde entonces. Una pregunta que no se había atrevido a responder. Esta noche, Seabrece estaba más animado que de costumbre. Unos cuantos marineros se reunieron en la esquina trasera y un grupo de turistas de los yates de lujo atracados cerca llenaron las mesas junto a la ventana, riendo mientras bebían. Sarah sirvió un gin tonic para un cliente habitual, con las manos firmes, pero su mente lejos de estar tranquila. Pensó en Mark Dash, el marido al que había intentado aferrarse durante 2 años. Pensó en la noche que se había quedado despierta, esperando a que él volviera a casa, creyendo que el amor se podía construir con paciencia y sacrificio. Había cocinado los platos que a él le gustaban: pescado a la parrilla rociado con limón, panqueques de papa suaves y mantecosos. Había esperado, con la esperanza de que un día él la abrazara y le dijera que ella era suficiente. Pero Mark nunca lo había hecho. Había llegado tarde a casa, borracho de whisky barato, murmurando disculpas a medias antes de desplomarse en el sofá. Ella había permanecido despierta en la cama, mirando al techo, preguntándose si alguna vez había dejado de amar a Lisa, la mujer a la que nunca había dejado atrás. Pero ahora todo era diferente. Cuando Mark le había arrojado los papeles del divorcio, no le había pedido perdón, ni siquiera había fingido que le importaba. Simplemente se había marchado. Y lo que le dolía no era perderlo, sino lo que la gente diría de su fracaso, de que la chica de oro de Avenport no había sido lo suficientemente buena para conservar a su marido. Sarah exhaló bruscamente, apartando esos pensamientos de su mente mientras dejaba el gin tonic en la encimera. Entonces, instintivamente, su mirada se dirigió de nuevo hacia la puerta. Todavía no había firmado los papeles, no había admitido, al menos ante sí misma, que había desperdiciado 2 años de su vida persiguiendo algo que nunca había sido real. Pero las palabras de Julian la perseguían. No dejes que sigan siendo tristes. Por primera vez en años, alguien la había visto, no con apatía, ni con juicio, sino con curiosidad, con comprensión. Una ráfaga de aire fresco del mar inundó el bar. La puerta de madera se abrió y el corazón de Sarah se agitó. Julian Vance había regresado. Se veía exactamente igual que la primera noche. Alto, seguro de sí mismo, con los primeros botones de su camisa blanca desabrochados, dejando al descubierto una piel bronceada. Su cabello castaño oscuro estaba alborotado como si acabara de bajar de la cubierta de un barco. Su mirada azul profundo recorrió la habitación antes de posarse en ella. Y luego sonrió. Una sonrisa lenta y cómplice. Otro whisky. Tu mezcla. Su voz era suave, cautivadora sin esfuerzo. Y a pesar de todo, Sarah se encontró devolviéndole la sonrisa. Solo levemente. Ella asintió y tomó la botella de whisky que tenía detrás, consciente del peso de su mirada. Esta vez, sus manos no estaban del todo firmes. Julian se sentó en el taburete de la barra y apoyó los antebrazos contra el mostrador. Esta noche hay más vida, comentó con indiferencia. Sarah asintió. Muchas multitudes de verano. Los yates atraen más turistas. Bebió un sorbo de whisky y la observó. Llevas mucho tiempo trabajando aquí. 3 años, respondió, y antes de poder contenerse, dijo: antes de casarme. No estaba segura de por qué lo había dicho. Pero Julián no parecía sorprendido. Ni siquiera reaccionó. Como si no fuera importante. Como si Mark no fuera importante, hablaron. Al principio, fueron sobre bebidas, mojitos, mezclas de whisky. El tipo de licor que ella prefería. Pero entonces Julian cambió de tema y su voz se suavizó. He navegado por todo el mundo, dijo, y su mirada se iluminó levemente. Desde las escondidas calas del Caribe hasta las salvajes costas de Alaska. Allí, nadie te juzga. Nadie te atrapa. Solo las olas, el viento y la libertad. Sarah escuchaba, atraída como un niño que escucha un cuento de hadas. Nunca había salido de Avenport. Su vida siempre había girado en torno a su familia y luego a Mark. Nunca había considerado los horizontes de los que hablaba Julian. Entonces bajó la voz.
¿Alguna vez has pensado en vivir para ti misma? Esas palabras tocaron algo muy profundo en ella. Sus dedos se cerraron sobre el paño que había estado usando para limpiar la encimera. Quería decir que no. Para mantener su dolor enterrado. Pero la presencia de Julián, sus palabras, se sentían como el viento del mar, desprendiendo las capas que ella había construido a su alrededor. Mi marido quiere el divorcio, admitió en voz baja. Su voz era apenas un susurro, casi perdida en el sonido de las olas. Pero todavía no he firmado. Pensé que si era lo suficientemente buena, si esperaba lo suficiente, él volvería. Se detuvo y tragó saliva con fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Julián no la miró con lástima, solo con comprensión. Mereces más que eso, Sara. Su voz era cálida y firme. Hay un mundo entero más allá de este pueblo. Lugares donde nadie sabe tu nombre. Nadie te dice cómo vivir. No dejes que te enjaulen. Se levantó, terminó su bebida y dejó una nota doblada sobre el mostrador. Estoy aquí si necesitas que alguien te escuche. Luego se marchó, dejando a Sara parada allí, firme e inestable, atenta al oleaje. Bajó la mirada, agarrando el pequeño trozo de papel con dedos temblorosos antes de desdoblarlo con cuidado. Una breve nota escrita a mano la miró fijamente, Julian 55500123. Sara miró los números, con el corazón palpitando con fuerza mientras los pensamientos se arremolinaban en su mente. Pensamientos sobre todo lo que se había perdido. 2 años pasados dentro de una jaula dorada de honor familiar. 2 años tratando de complacer a un hombre que nunca la quiso de verdad. 2 años desperdiciados cuando, allá afuera, más allá de Avenport, más allá de Mark, había maravillas con las que nunca se había atrevido a soñar. Las palabras de Julian resonaron en su mente. Las jaulas se pueden romper si así lo deseas. Guardó la nota en el bolsillo del delantal y miró hacia el océano que atravesaba la ventana. Por primera vez, sintió un nuevo tipo de anhelo, no el de aferrarse a Mark, sino el de escapar de él. El turno de noche había terminado. Sara caminó hasta su casa y entró en la pequeña casa de madera que ahora estaba llena de silencio. Mark estaba tumbado en el sofá, profundamente dormido, con una botella de cerveza vacía rodando por el suelo. Ni una sola señal de que le hubiera importado. No se trataba de ella. No se trataba de los papeles del divorcio que le había tirado la noche anterior. Ella se quedó allí mirándolo y los recuerdos volvieron a él en tropel. Las veces que lo había sorprendido merodeando con Lisa antes de su boda. Las incontables noches que lo había esperado despierta, con la esperanza de que volviera a casa y la viera. Las mañanas en las que se había culpado a sí misma, preguntándose si no era lo suficientemente buena para que él la amara. Pero ahora lo veía con claridad. Mark nunca la había deseado, no por quién era, sino porque su madre lo había obligado a casarse con ella, a casarse con la chica de oro de Avenport. Una Coulton respetable, una esposa que elevaría su posición en la ciudad, y ella, cegada por el dolor y el anhelo, lo había dejado, se había convencido a sí misma de que el amor podía surgir del deber. Pero ya no quedaba nada, solo cenizas. Sara entró en el dormitorio, metió la mano en su bolso, sacó los papeles del divorcio y se sentó en el escritorio. Desplegó las notas de Julian y las colocó junto al documento frío e impersonal. Sus ojos oscilaron entre ambos, entre la firma garabateada de Mark y la letra despreocupada, casi descuidada, de Julian. Entre un pasado que la tenía prisionera y un futuro que aún no se había atrevido a alcanzar, la voz de Julian resonó en su mente. Mereces más que esto. Con dedos temblorosos, tomó el bolígrafo y firmó. Cada trazo de tinta se sentía como una cuchilla que cortaba las cadenas invisibles que la habían atado durante los últimos 2 años. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, exhaló. Una respiración profunda y temblorosa, como si por primera vez en años pudiera respirar por fin. Sara permaneció de pie junto a la barra, con el corazón palpitando inestable, y agarrando con fuerza el paño húmedo que había estado usando para limpiar la encimera. Esa primera noche, como una onda silenciosa en el vasto océano, había marcado el comienzo de algo a lo que no estaba preparada para ponerle nombre. Pero en su interior, bajo años de frío y silencio, se había encendido una chispa. Un fuego que Mark nunca había encendido. Un fuego que, por primera vez en mucho tiempo, se negaba a apagarse.
Capítulo 3 Libertad. Con un vaso de whisky. Sara estaba detrás de la barra bajo la brisa del mar, el suave resplandor dorado de las linternas colgadas de una cuerda arrojaba una luz cálida sobre su rostro. Sus ojos azul océano tenían algo nuevo esa noche, un destello de algo fresco. Sin embargo, debajo de él persistía un vacío que no podía nombrar. Afuera, Avenport permanecía tan tranquilo como siempre. El rítmico romper de las olas más allá del gran ventanal. La brisa salada colándose por las rendijas de la vieja puerta de madera. Pero en el interior de Sara se estaba gestando una tormenta de otro tipo. Había pasado una semana desde que había firmado los papeles del divorcio. Desde que finalmente había salido de la jaula dorada del honor familiar y de la fría indiferencia de Mark Coulton, la carrera por la libertad, algo que había anhelado durante incontables noches solitarias, finalmente había llegado. Sin embargo, no le trajo la alegría que había imaginado. En cambio, se sentía como un barco a la deriva en el mar, sin ancla, sin destino. Solo el vacío inmenso y silencioso que se extendía ante ella. El divorcio se había concretado a los pocos días de su primer encuentro con Julian Vance en Seabrece. Mark apenas había reaccionado. Sin discusiones ni dudas. Había firmado los papeles con la misma indiferencia con la que había tratado su matrimonio. Como si ella no fuera más que un objeto del que se había cansado. Y luego se fue de su pequeña casa de madera sin siquiera despedirse. Sara no lloró cuando él salió. No como ella alguna vez pensó que lo haría. Ya había derramado demasiadas lágrimas por él. Ya había tenido demasiadas esperanzas. Y ahora que la puerta de su matrimonio finalmente se había cerrado, se había quedado con un vacío que aún no sabía cómo llenar. Todavía trabajaba en Seabrece. Todavía preparaba cócteles con manos hábiles y expertas. Todavía sonreía a los clientes por costumbre, pero en su interior se preguntaba, ¿es así como se siente la libertad? ¿Por qué se siente tan sola? Sara limpió la barra con movimientos lentos y deliberados. Su mirada se desvió hacia las botellas que se alineaban en los estantes, como si buscara una respuesta. Todavía llevaba el mismo delantal azul sencillo y el pelo rubio recogido en lo alto. Pero algo había cambiado. Algo se había desplazado. Una pequeña chispa se había encendido dentro de ella. Una chispa que Julian había encendido sin saberlo esa noche. Cuando le dejó ese pequeño trozo de papel con las palabras, «Estoy aquí si necesitas que alguien te escuche». Había guardado la nota en el bolsillo del delantal. No había llamado. No se había atrevido a hacerlo. Pero cada vez que sus dedos rozaban el papel doblado, sentía un calor extraño. Como una promesa que transmitía la brisa marina. La brisa marina estaba más ocupada que de costumbre esa noche. Unos cuantos marineros se apiñaban en un rincón y se reían de las historias del océano. Un grupo de turistas de los yates de lujo atracados cerca se sentaban junto a la ventana, bebiendo y sacando fotos del cielo nocturno. Sara preparaba una margarita para un cóctel normal, con las manos firmes, pero la mente inquieta. Pensó en Mark Dash, el hombre al que había cuidado durante 2 años. El hombre que se había casado con ella no por amor, sino porque su madre quería que se casara con alguien respetable. Una Coulton, una joven de la familia más respetada del pueblo. No quería revivir los recuerdos. No quería revivir el dolor, pero todo seguía allí, demasiado claro. Demasiado crudo. Ella le había dado todo. Había sacrificado tanto para conservarlo. Y al final, lo único que había obtenido a cambio era su frialdad y un divorcio que le habían echado en cara como si fuera una ocurrencia de último momento. Sara dejó la margarita en la encimera y, casi instintivamente, sus ojos se dirigieron hacia la puerta de madera. Desde aquella primera noche, Julian se había convertido en un cliente habitual. Siempre aparecía hacia el final de su turno, como si fuera una tradición tácita. Pero ya no pedía whisky únicamente. Traía consigo historias del mar, cócteles que había aprendido en bares de todo el mundo y una especie de búsqueda tan sutil, pero tan constante, que Sara no estaba segura de si la ponía nerviosa o la hacía querer más. Justo la noche anterior, le había preparado un Mai Tai. Una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios mientras deslizaba el vaso hacia ella. Bien, había preguntado, observándola tomar un sorbo. Aprendí esto en un bar de Hawái. Sara asintió y una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Y por un instante fugaz, se sintió vista. No como la ex esposa de Mark,
no como la chica de oro de Avenport. Solo ella. La puerta de madera se abrió y entró una brisa fresca. Sara levantó la vista y el corazón le dio un vuelco. Julian Vance había llegado. Alto, seguro de sí mismo, llevaba la misma camisa blanca abotonada, con los primeros botones desabrochados, dejando al descubierto su piel bronceada por el sol. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente alborotado y su mirada azul profundo recorrió la habitación antes de posarse en ella. Caminó hacia la barra, apoyó sus fuertes manos sobre el mostrador y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Un chorrito de whisky. Su voz era suave, tranquila y luego con un destello de picardía. Y una bebida para ti, mi mezcla. Su confianza no requería esfuerzo, a pesar de sí misma, a pesar de los muros que había construido, Sara descubrió que no podía decir que no. Sara asintió, tomó una botella de whisky y algunos ingredientes del estante y los colocó frente a él. Julian se arremangó y sus movimientos fueron suaves y sin esfuerzo mientras mezclaba ginebra, jugo de limón y un chorrito de crema violeta. Sus ojos azules profundos se alzaban para encontrarse con los de ella de vez en cuando. Esto es aviación, dijo, mientras le acercaba el cóctel violeta pálido. Pruébalo. Es ligero, como la brisa del mar. Sara tomó un sorbo, el dulce y ácido floreció en su lengua y una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Está muy bueno, sonrió Julian. Sabía que te gustaría. Hablaron como lo habían hecho las noches anteriores, pero esta noche algo era diferente. Entre ellos se estaba formando una intimidad tácita. Julian habló de un viaje al Mediterráneo, describiendo las olas brillantes bajo el sol dorado, las noches tranquilas que había pasado contemplando las estrellas desde la cubierta de un barco. Sara escuchaba, cautivada, como un alma perdida que encuentra calidez en sus palabras, y luego él hizo una pausa, su mirada fija en la de ella, firme e implacable. Ahora que eres libre, ¿qué quieres? La pregunta le robó el aliento. Sus dedos se apretaron alrededor del delicado tallo de su copa. Nunca lo había dicho en voz alta antes, nunca lo había admitido, ni siquiera para sí misma. Pero esa noche, con la mirada expectante de Julián sobre ella, susurró su verdad. Quiero vivir, vivir de verdad. Su voz era tranquila pero segura. Por primera vez, se permitió desear. Un silencio cargado se cernió entre ellos, como la quietud que precede a una tormenta. Entonces Julian se puso de pie, se movió alrededor de la barra, se acercó hasta que el espacio entre ellos no fue más que calor y anticipación. Sara sintió la calidez de su presencia, el aroma a sal marina y colonia amaderada que la invadía. No se movió, no quería moverse. Te deseo, Sara. Murmuró, apartando con las yemas de los dedos un mechón de cabello dorado de su rostro, enroscándolo con un toque que era tierno y deliberado a la vez. Ella no se apartó. No podía. No cuando él se inclinó hacia ella. No cuando sus labios se encontraron con los de ella en un beso que era a la vez tierno y apasionante. No era solo un beso. Fue una tormenta que deshizo el hielo que Mark había dejado en su corazón. Fue el primer contacto real que había sentido en 2 años. Sara se aferró al borde de la barra para mantener el equilibrio, dejándose ahogar por él. ¿Quieres ver las estrellas?, susurró Julian contra sus labios cuando finalmente se separaron, su voz baja, llena de promesas no dichas. Solo mirar las estrellas. Sara asintió, alejándose de la seguridad por primera vez en mucho tiempo. Juntos, abandonaron Seabrece y caminaron hacia el puerto. Julian la condujo hasta su yate, una elegante embarcación blanca que descansaba bajo el cielo iluminado por la luna. Las velas estaban plegadas, pero la cubierta se extendía amplia y abierta, un santuario sobre las olas. La guió para que se sentara a su lado, con un brazo apoyado suavemente sobre sus hombros. Mira hacia arriba, le dijo. Y ella lo hizo. Las estrellas se extendían infinitamente sobre ellos, brillantes e intactas contra el negro de la noche. Había pasado tanto tiempo mirando el suelo, el pasado, todo lo que había perdido. Pero ahora, por primera vez, miró hacia arriba y fue impresionante. Por un momento permanecieron sentados en silencio. Los únicos sonidos que se oían eran el susurro de las olas y el zumbido distante de la ciudad. Entonces, Julián se volvió hacia ella. Sus ojos se oscurecieron con algo más profundo, algo innegable. No quiero simplemente mirar las estrellas contigo, murmuró.
Deslizó la mano hasta su cintura y la acercó más. Sara sintió su aliento contra su mejilla. Y cuando la besó de nuevo, más profundamente, con más insistencia, ella ya no pensó en Mark, ya no pensó en los 2 años que había perdido esperando un amor que nunca llegó. Con Julian, se olvidó de todo lo demás. Solo sintió su tacto, su calor, su silenciosa necesidad envolviéndola como la marea. Y cuando la llevó bajo cubierta, ella se dejó llevar. Esa noche, en la cabina tenuemente iluminada del yate de Julian, se unieron de una manera que iba más allá de lo físico. Julian fue el primer hombre que realmente la tocó, que la deseó, que la amó con una mezcla de pasión y reverencia. Como si ella fuera algo precioso, no solo un deber o una obligación. Sus manos la adoraban. Sus labios trazaban su nombre entre confesiones susurradas. Y Sara, por primera vez en años, se sintió viva, deseada, libre. Se entregó a él, dejándolo ahuyentar los fantasmas de su pasado. Cuando todo terminó, se quedó en sus brazos, mientras el sonido de las olas la arrullaba y la sumía en una extraña sensación de paz. Pero debajo de la calidez y la satisfacción, aún quedaba un destello de incertidumbre. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cabaña, arrojando tonos dorados sobre las sábanas enredadas. Sara parpadeó para despertarse, sintiendo el peso de un brazo alrededor de su cintura. Julián seguía dormido a su lado. Su rostro se relajó. Las aristas de su habitual confianza se suavizaron con el sueño. Ella lo observó con atención, el pelo alborotado, las líneas marcadas de su mandíbula. Y su corazón se agitó. La felicidad se apoderó de ella. Pero también lo hizo el miedo. ¿Qué he hecho? ¿Estoy preparada para esto? Los recuerdos de Mark se colaron en su mente, de sentirse invisible, de no ser deseada. Pero cuando miró a Julian, supo que no se arrepentía de ningún momento. Aún así, la duda la carcomía. ¿Esto duraría o era solo un sueño fugaz? Sus dedos temblaban mientras se desenredaba con cuidado de su abrazo. Se vistió en silencio y salió de la cabaña mientras el sol salía por el horizonte. Cuando llegó al muelle, la ciudad estaba en movimiento y los primeros signos de la mañana cobraban vida. Se alejó del yate, con las emociones como una tormenta enredada en su pecho. No sabía qué vendría después, pero sabía que no podía quedarse. Pero Julian Vance no era el tipo de hombre que dejaba que las cosas se le escaparan de las manos. En el momento en que ella se fue, abrió los ojos y una lenta sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Se sentó y miró por la pequeña ventana el lugar por donde ella había desaparecido al amanecer. No huirás de mí, Sara. Su voz era tranquila pero segura, porque ahora que había encontrado lo que quería en ella, no había forma de que la dejara ir. Sara estaba detrás de la barra del Seabrece. El cálido resplandor dorado de las luces colgantes iluminaba su rostro y resaltaba la suave calidez que había comenzado a arraigarse en sus ojos azul océano, aunque aún persistían rastros de vacilación. Avenport permanecía tan tranquilo como siempre, con el rítmico choque de las olas del puerto y la brisa salada del mar serpenteando por las calles adoquinadas, llevando el aroma del océano al acogedor bar. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en el yate de Julian Vance. La noche en que sintió por primera vez el calor del tacto de un hombre, la primera vez que supo lo que era ser deseada después de 2 años de sentirse invisible en su matrimonio con Mark Coulton. Había dejado a Julian esa mañana, con la felicidad mezclada con la confusión en su corazón, pero él no la había dejado correr por mucho tiempo. La persiguió, no en voz alta, no con fuerza, sino con una persistencia silenciosa, como la marea que inevitablemente la atraía hacia él. Julian se había convertido en una presencia familiar en la brisa del mar, apareciendo todas las noches cuando ella terminaba de vestirse, trayendo historias del mar y una energía irresistible. La llevaba a caminar, paseos cortos por las playas de Avenport, momentos en los que la conducía hasta los muelles para admirar los elegantes yates de Vance Yachts bañados por los tonos dorados del atardecer. Le dejaba pequeños regalos, una brillante concha blanca de un viaje reciente, una pulsera tejida con cuerda náutica, pequeñas notas garabateadas con su atrevida letra. Encontré esto en una cala en alta mar. Me recordó a ti. Sara los guardaba en una pequeña caja de madera debajo del bar, aunque se negaba a admitir que cada vez que la abría, su corazón se aceleraba. Sara estaba empezando a dejarlo entrar, ya no rehuía su mirada azul profundo, ya no se apartaba cuando sus dedos rozaban los suyos mientras preparaba cócteles para que los probara, pero el pasado,
como una resaca, se negaba a dejarla ir. Se adelantó, rugiendo de nuevo en su vida en la forma de Mark Coulter, el marido que creía que se había ido para siempre. Sara limpió la barra, sus movimientos eran firmes, pero su mirada de vez en cuando se desviaba hacia la ventana donde el mar brillaba bajo la luz de la luna. La brisa marina era más vivaz que de costumbre esa noche. Unos cuantos marineros se habían reunido en un rincón lejano, un grupo de turistas de un yate atracado bebían sus bebidas junto a la ventana. Los suaves murmullos de las conversaciones se mezclaban con el tintineo de las copas. Llevaba su delantal azul habitual, el pelo dorado recogido en lo alto, pero algo había cambiado en su interior, una ligereza que nunca había sentido antes, como si la libertad hubiera empezado a filtrarse en su alma, aunque todavía no supiera cómo abrazarla por completo. Julian lo había hecho, había abierto una puerta que ella nunca se había atrevido a cruzar, y cada vez que aparecía, se sentía cada vez más cerca de lo que una vez le había prometido, un mundo lleno de maravillas. Esperándote. Pero esa noche el aire cambió, la calidez de la brisa marina se volvió pesada, el suave murmullo de la conversación se detuvo cuando la puerta de madera se abrió, trayendo consigo una ráfaga de viento frío que no debía. Sara miró hacia arriba y se le hundió el corazón. El hombre que estaba de pie en la puerta no era Julian, era Mark. Tenía peor aspecto que la última vez que lo había visto, despeinado, con el pelo despeinado y los ojos inyectados en sangre por el alcohol. Caminaba con paso vacilante, sujetaba con fuerza una botella de cerveza medio vacía y su rostro reflejaba una mezcla de pesar y amargura. Por primera vez en 2 años, Mark la miraba con algo parecido a una mirada concentrada, pero era demasiado tarde. Los dedos de Sara se cerraron sobre el trapo que tenía en la mano y su respiración se aceleró. Mark se tambaleó hacia adelante, ignorando las miradas curiosas de los clientes del bar, y dejó caer la botella sobre el mostrador de madera. Sara, dijo con voz ronca y cargada de alcohol. Ella no dijo nada. Se limitó a mirarlo, con una mirada fría e inflexible, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Mark exhaló con fuerza, agarrándose al borde de la barra como si lo necesitara para mantenerse en pie. Me equivoqué, Sara, dijo arrastrando las palabras, con la voz ronca, como si estuviera forzando la salida de las palabras. Ahora lo veo. Nadie es tan bueno como tú. Lisa, ella no es nada comparada contigo. Sara se quedó helada, no porque se sintiera conmovida, sino porque nunca pensó que escucharía esas palabras salir de sus labios. Recordó las noches que lo había esperado sola en esa pequeña casa cerca de los muelles, las comidas que había preparado y que nadie había tocado, el tal vez mañana susurrado cuando ella se había acercado a él. Recordó los meses previos a su boda, cuando lo había sorprendido merodeando con Lisa, la bailarina del ancla oxidada, la mujer a la que había elegido antes de que su madre lo obligara a casarse con Sara. Ella lo había perdonado. Lo había intentado, pero Mark nunca la había visto realmente. No en los 2 años que había sido su esposa y ahora quería deshacerlo todo con una confesión en estado de ebriedad. La voz de Sara era firme cuando finalmente habló. La elegiste a ella antes de elegirme a mí, Mark. Se acabó. Mark se tambaleó y parpadeó como si no hubiera esperado esa respuesta. Apretó la mandíbula. No lo entiendes, gruñó, levantando la voz y llamando más la atención de los clientes que lo rodeaban. Cometí un error. Lisa no era nada. Tú eras lo mejor que he tenido. Vuelve conmigo. Sara dio un paso atrás y apretó la barra para controlarse. No, Mark, dijo con frialdad, sus palabras eran como hielo que cortaba la tensión. Tuviste tu oportunidad. 2 años para verme y nunca lo hiciste. Ya no te necesito, los ojos de Mark se oscurecieron. Un destello de ira brilló bajo su aturdimiento por la borrachera. Su mano golpeó la barra, haciendo sonar las botellas. Así que eso es todo, se burló. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? El corazón de Sara latía con fuerza. Se obligó a mantener la calma, a no dejar que la arrastrara de nuevo al pasado. Vete a casa, Mark. Su voz era firme. No queda nada para ti aquí. Los músculos de su mandíbula se contrajeron. Por un segundo, pareció que iba a decir más, que iba a luchar con más fuerza, pero luego sus hombros se desplomaron y lo que quedaba de su orgullo se desmoronó. Sin decir una palabra más, Mark agarró su botella y se tambaleó hacia la puerta, empujándola con una fuerza innecesaria. La fría noche se lo tragó por completo.
El silencio se apoderó de Seabrece, el peso del encuentro permaneció en el aire. Sara dejó escapar un suspiro lento, obligando a sus manos a estabilizarse. Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, la puerta se abrió de nuevo. Y esta vez, no era Mark. Era Julián. Sus penetrantes ojos azules recorrieron la habitación y la miraron de inmediato. La preocupación se reflejó en su mirada mientras caminaba hacia ella. Su presencia, sólida, firme, borrando el frío que Mark había dejado atrás. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sara vaciló. Finalmente, ella asintió. Ahora lo soy. Julián no insistió más. Pero la forma en que la miraba, como si pudiera ver a través de las paredes que ella estaba tratando de reconstruir, le dijo que no iba a dejar pasar esto. Y por primera vez, ella no estaba segura de querer que lo hiciera. Mark golpeó la barra con la mano y su botella de cerveza rodó por el mostrador de madera mientras su voz se quebraba de rabia. ¿Quién te crees que eres, Sara?, espetó, sus palabras destilaban amargura. Una mujer a la que nadie quiso tocar durante 2 años. ¿Y ahora crees que eres algo solo porque te has enganchado a un tipo rico? Su insulto resonó en el bar, silenciando la charla por un breve momento antes de que unos murmullos apagados se extendieran como ondas entre la multitud. Sara sintió que el calor le subía al rostro, no por vergüenza, sino por la furia que se encendía en su interior. Furia por sus palabras, furia contra sí misma por haber dejado que él la lastimara durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de Seabrece se abrió una vez más y entró una figura alta e imponente. Julian Vance entró como una fuerza de la naturaleza, una ráfaga de viento oceánico que atravesó la tensión, sus profundos ojos azules escudriñaron la habitación antes de fijarse en Mark con una mirada fría y penetrante. Julian lucía igual que siempre. Camisa blanca impecable, botones superiores desabrochados, que dejaban al descubierto una piel bronceada, cabello castaño oscuro alborotado por el viento. Pero esa noche, algo era diferente. Había desaparecido el encanto despreocupado. Lo que quedó fue una determinación firme e inquebrantable. Sin dudarlo, Julian se dirigió directamente a la barra y alcanzó a Sara en segundos. No se detuvo, no preguntó. Él simplemente la atrajo hacia sí, como un escudo silencioso que se interponía entre ella y el hombre que una vez había afirmado amarla. Ella vale más que cualquier cosa que hayas tenido, dijo Julian, su voz baja, firme, pero cargada de una amenaza tácita. Vete antes de que te haga arrepentirte de quedarte. Mark dio un paso atrás involuntariamente. Su ira vaciló, eclipsada momentáneamente por algo más. Algo peligrosamente cercano al miedo. Abrió la boca, dispuesto a lanzar otro insulto, pero el sonido de una risa silenciosa se extendió entre la multitud. No hacia Julián, sino hacia él. Tanto los marineros como los turistas lo observaban con desdén y diversión, viéndolo como lo que era, un hombre que había desperdiciado algo bueno y ahora estaba allí, amargado y vacío. Mark apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños, pero al final no fue lo suficientemente valiente para luchar una batalla que ya había perdido. Te arrepentirás de esto, le murmuró a Sara. Pero su voz ya no tenía la arrogancia de antes. Entonces, con paso vacilante, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta a trompicones, tirando la botella de cerveza al suelo, rompiéndose el cristal, un final apropiado para su orgullo destrozado. La risa lo siguió hasta la fría noche. Y cuando la puerta finalmente se cerró detrás de él, Sara exhaló. Y por primera vez, el viento que rozó su piel no trajo dolor. Trajo alivio. Julian se giró para mirarla a la cara, la mirada gélida de sus ojos se suavizó en el momento en que se encontraron con los de ella. Nunca fue digno de ti, murmuró. Su voz era cálida, firme, una tranquilidad tranquila envuelta en seda y acero. Su mano encontró su hombro, un simple toque, pero envió una ola de calma a través de su cuerpo tembloroso. Sara permaneció allí, recuperando el aliento. Pero cuando miró los profundos ojos azules de Julian, ojos que no reflejaban nada más que sinceridad y una protección inquebrantable, sintió que algo cambiaba en su interior. Durante 2 años se había sentido como un fantasma, invisible, inadvertida, no deseada. Pero ahora, de pie en la cálida presencia de Julian, supo que ya no estaba sola. Se inclinó hacia él apenas un poco, dejando que la sólida fuerza de su pecho la sostuviera. Y por primera vez, se sintió segura, se sintió querida.
Algo que Mark nunca le había dado, sin importar cuánto lo hubiera deseado. El murmullo de la conversación volvió a se abrece, pero Sara ya no lo oía. Solo se oía el latido constante de su corazón y el suave consuelo del tacto de Julian. No se fue. Se quedó allí, con la mano en alto y la mirada fija. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz más baja, más suave. La preocupación genuina se reflejaba en cada sílaba. Sara asintió y sus labios se curvaron en una leve pero real sonrisa. Ahora sí, sonrió Julian, pero había algo más profundo detrás de esa sonrisa. Algo que hablaba de promesas que aún no había hecho. Nadie volverá a hacerte daño, Sara. No mientras yo esté aquí. Sara lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, su corazón latió con fuerza. No por miedo, sino por anticipación. Algo dentro de ella se agitaba, crecía. Era un sentimiento al que no estaba preparada para ponerle nombre, pero sabía que había empezado con él. Mark se había ido, llevándose consigo el pasado frío y vacío al que había estado atada durante demasiado tiempo. Y ahora, bajo la mirada fija de Julian, sintió que algo nuevo surgía en su interior. Una marea que la empujaba hacia lo desconocido, hacia el calor, hacia la libertad, hacia él. Capítulo 5. El mar la llama por su nombre. Sara estaba de pie sobre las doradas arenas de Avenport, sus pies descalzos se hundían en el agua fría mientras las suaves olas lamían la orilla. La brisa marina alborotaba su cabello dorado, trayendo consigo el familiar aroma a sal y libertad que había conocido durante toda su vida. Pero hoy, Avenport ya no era la jaula que la atrapaba. Era el lugar donde se encontraba, libre y viva, junto al hombre que la había sacado de las sombras de su pasado. Julian Vance, con ojos tan profundos como el océano y una sonrisa tan cálida como el sol del mediodía sobre el mar, se acercó a ella, entrelazando sus dedos con los de ella en una promesa silenciosa. Nunca más la dejaría alejarse. Habían pasado 2 meses desde aquella noche en la que Julian la había protegido de los amargos insultos de Mark Coulton y le había declarado que ella valía más que todo lo que él había perdido. Desde ese momento, no hubo vacilación entre ellos, ni pasos cautelosos, ni distancia cautelosa. Julian la había traído a su mundo, un mundo con el que ella nunca se había atrevido a soñar durante los 2 años que pasó como un fantasma en su matrimonio. La llevaba a hacer breves viajes en velero a bordo de los yates Vance, donde veían cómo el sol se derretía en el horizonte y la luz dorada se derramaba sobre el agua como una obra maestra. Organizaba cenas a la luz de las velas en la cubierta, donde bebían vino y se reían de las pequeñas cosas de la vida. Y en la tranquilidad de la noche, la estrechaba entre sus brazos y la amaba con ternura y pasión hasta que ella olvidaba las inseguridades que Mark había sembrado en ella. Sara aprendió a vivir para sí misma. Por primera vez, liberada del pasado y del peso de la reputación de la familia Coulton, ya no temía los rumores del pueblo. Esos murmullos que antes la hacían dudar antes de firmar los papeles del divorcio ahora no eran más que brisas pasajeras, incapaces de detenerla. Ella cambió. Atrás quedaron los sencillos delantales azules de la brisa del mar. Ahora eligió vestidos vaporosos de verano. Dejó que su cabello cayera libremente en cascada en lugar de atárselo hacia atrás y sus ojos color zafiro brillaban con una luz que reconocía cada vez que se miraba al espejo. Julian había hecho eso. No solo le había dado libertad. Él le había dado una razón para amarse a sí misma, para creer que era digna de la felicidad. Esa noche, estaban de nuevo a bordo del yate de Julian, anclado justo más allá del puerto de Avenport, donde las luces de la ciudad no eran más que suaves destellos en la distancia. Sara estaba de pie en la cubierta, con las manos apoyadas en la barandilla de madera, mirando hacia el cielo nocturno, un vasto lienzo salpicado de miles de estrellas brillantes como perlas esparcidas contra la extensión oscura. Llevaba un vestido blanco claro, cuya tela ondeaba con la brisa salada, y por primera vez se sintió en paz. Una paz que nunca había conocido mientras fue la esposa de Mark. Julian salió de la cabaña con 2 copas de vino en la mano. Parecía despreocupado con una camisa blanca desabotonada y unos pantalones cortos informales, pero había algo diferente en su expresión esa noche. Algo serio, algo raro. ¿Qué estás mirando?, preguntó, su voz profunda mezclándose con el rítmico choque de las olas mientras le entregaba un vaso. Sara sonrió y tomó un sorbo lento. Las estrellas son hermosas. Julian estaba de pie junto a ella, rozando su hombro con el suyo, sin apartar la mirada de ella en ningún momento. Lo son, estuvo de acuerdo, pero no tan hermosas como tú.
Ella soltó una risa silenciosa, un suave rubor rosado calentó sus mejillas, pero esta vez no apartó la mirada. Se había acostumbrado a sus palabras y le gustaban más de lo que se atrevía a admitir. Se sentaron juntos en la cubierta, con las copas apoyadas sobre una mesita entre ellos, contemplando las olas de medianoche, pero había una tensión en el aire, suave pero innegable, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Julian puso su mano sobre la de ella, sus dedos entrelazados con los de ella, y cuando ella se giró para mirarlo, lo vio, esa profundidad en su mirada, la forma en que sus ojos azules reflejaban algo más que afecto, algo inquebrantable. Sara, dijo, con voz firme, te quiero a mi lado, no solo en el mar, sino en la vida. Antes de que pudiera hablar, él metió la mano en su bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo y cuando la abrió, bajo la luz plateada de la luna, una única perla brilló en el anillo que había dentro. Sara se quedó atónita, sin aliento mientras Julian se arrodillaba ante ella, su mano agarrando la de ella con firmeza. Sé que has pasado por días oscuros, dijo, su voz profunda y firme, pero quiero darte días llenos de luz, días en los que nunca dudes de tu valor, nunca temas al pasado. Cásate conmigo, Sara. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de dolor, sino de felicidad desbordante. Lo miró, al hombre que la había sacado de las frías sombras de Mark, que le había demostrado que valía más de lo que jamás había creído, y asintió con la voz temblorosa. Sí, Julián, lo haré. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Julián, la más brillante que ella había visto jamás. Le colocó el anillo de perla en el dedo, la piedra brillaba como una promesa que duraría para siempre. La abrazó y la besó bajo el vasto cielo estrellado. Fue un beso profundo y prolongado, lleno de todo el amor y el anhelo que sentía por ella. Sara se aferró a él, sus lágrimas empaparon su camisa y supo que no era solo otra noche en el yate. Era el comienzo de una nueva vida, una vida en la que ya no era la esposa abandonada, sino el centro del mundo de un hombre. Se casaron apenas una semana después, de la manera más sencilla, tal como había sido su amor, genuino, sin pretensiones, pero profundamente profundo. En las orillas de Avenport, donde las olas y el viento daban testimonio de sus votos, Sara caminaba descalza por la arena, su vestido blanco ondeando con la brisa de la tarde, su cabello cayendo naturalmente sobre sus hombros, sus ojos color zafiro brillando bajo el dorado atardecer. Julián estaba de pie ante el altar, nada elaborado, solo un pequeño arco hecho de madera a la deriva y tela blanca, esperándola con una devoción inquebrantable en sus profundos ojos azules. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones de lino, mirándola como si ella fuera todo lo que alguna vez había soñado. No había flores extravagantes, ni una gran orquesta, solo el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla y la brisa del mar tarareando una melodía propia. Asistieron algunos amigos cercanos de Sea Breeze, junto con el padre de Sara, Thomas, que se había recuperado por primera vez en años para presenciar la boda de su hija. Algunos marineros que Julian había conocido de sus viajes estaban cerca, sonriendo a la pareja que había encontrado el amor en medio de las mareas. Mientras el sol se ponía más bajo, arrojando un resplandor dorado sobre el mar, pronunciaron sus votos. Sara, dijo Julián, su voz profunda se oía por encima del sonido de las olas, sus manos apretando las de ella con fuerza. Prometo amarte, protegerte y llevarte a todos los horizontes que desees ver. Eres mi océano. Sara sonrió y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Julián, me has dado la libertad y un amor que jamás imaginé que existía. Prometo estar a tu lado para siempre. Intercambiaron anillos, el de ella, un anillo de perla que simbolizaba las profundidades del mar, el de él, una sencilla banda de plata. Y cuando Julián la besó, las olas parecieron animarlos, rompiendo contra la orilla en un rugido triunfal, mezclándose con los aplausos de su pequeño público. Pero en medio de su felicidad, una figura solitaria se alzaba a lo lejos, oculta tras los pinos que bordeaban la playa, Mark Coulton. Había regresado a Avenport después de oír rumores sobre la boda de Sara, y los celos ardían en su interior cuando se enteró de que ella había encontrado la felicidad en los brazos de otro hombre. Desde lejos, vio a Julian sosteniendo su mano, la vio radiante con su vestido blanco, una sonrisa que nunca había visto en su rostro cuando era su esposa. Los recuerdos inundaron su mente, las noches en que había elegido a Lisa en lugar de a Sara, las veces en que había ignorado la comida que ella preparaba, la forma en que la había dejado sola en esa casa fría y vacía. Y ahora que Lisa se había ido y su vida estaba en ruinas, se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido lo mejor que había tenido en su vida.
Mark apretó los puños, deseando irrumpir en la playa, destrozar el momento, recuperar lo que había desperdiciado tan descuidadamente. Pero entonces la mirada penetrante de Julian se encontró con la suya desde el otro lado de la arena, como una marea inquebrantable dispuesta a arrastrarlo hacia abajo. Mark dudó y, derrotado, se dio la vuelta y se alejó de Avenport, llevándose sus arrepentimientos a un futuro incierto, dejando a Sarah para siempre en el abrazo de Julian. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron, Sarah y Julian permanecieron juntos en la orilla, con las manos entrelazadas, contemplando el mar oscuro que brillaba bajo la luz de la luna. «¿Eres feliz?», murmuró Julian con voz suave. Sarah apoyó la cabeza en su hombro y una suave sonrisa adornó sus labios. Estaba más feliz que nunca. Él le dio un beso en la frente y juntos caminaron hacia el yate, hacia la vida que los esperaba, una vida en la que Sarah ya no era una mujer atada a su pasado, sino una mujer verdadera y completamente libre, una mujer amada, una mujer que pertenecía a Julian para siempre. Capítulo 6. El puerto de la paz. Avenport era ahora una imagen de serenidad a los ojos de Sarah Coulton, o mejor dicho, Sarah Vance, como se había llamado a sí misma desde que se casó con Julian hacía un año. El pequeño pueblo costero aún conservaba la belleza de las suaves olas que se deslizaban sobre las arenas doradas, las luces de los yates titilando en el puerto y la brisa salada del océano que se deslizaba por sus calles adoquinadas. Pero para Sarah, Avenport ya no era la jaula dorada en la que una vez se sintió atrapada. Se había convertido en su verdadero puerto, el lugar donde vivía en una cabaña junto al mar con Julian, el hombre que había transformado su vida de estancamiento solitario a un viaje lleno de amor y libertad. Su cabaña estaba a pocos pasos de los muelles de Avenport, construida sobre un pequeño terreno que sobresalía hacia el océano. La casa, con sus paredes de madera oscura y sus grandes ventanales con vistas al mar, se había convertido en un santuario. En el interior, una cálida chimenea crepitaba, alfombras hechas a mano suavizaban los pisos de madera y objetos de sus viajes decoraban el espacio, una gran concha marina de una bahía mexicana, una pequeña pintura de olas del océano de un artista de Francia. Durante el último año, Sarah y Julian habían convertido este lugar en un verdadero hogar, nada parecido a la casa fría y silenciosa que alguna vez había compartido con Mark Coulton. Junto a la cabaña, Sarah había abierto un pequeño puesto de café en los muelles, Sea Breeze Brew, donde servía café con leche caliente y pasteles caseros a marineros, turistas y lugareños. Julian todavía dirigía Vance Yachts, su empresa de yates de lujo, pero siempre tenía tiempo para ella, despertándose temprano para ayudarla a preparar café antes de que abriera y llegando a casa a tiempo para ver la puesta de sol con ella desde su porche. De pie detrás del mostrador de Sea Breeze Brew, Sarah preparaba con maestría un café con leche para un viejo marinero, un cliente habitual que a menudo le contaba historias del mar. Su cabello dorado caía naturalmente sobre sus hombros, ya no estaba atado en una coleta alta como antes, y sus ojos azul océano ahora brillaban con una tranquila confianza que antes había estado ausente. Llevaba un suéter blanco suave y jeans, el anillo de perla que Julian le había dado la noche de su propuesta, brillaba en su dedo, un recordatorio constante del amor que él le había dado. Durante el año pasado, Sarah había cambiado, ya no era la esposa abandonada, que vivía a la sombra del pasado. Ahora era una mujer que había aprendido a amarse a sí misma gracias a la devoción inquebrantable de un hombre que nunca le había permitido olvidar su valor. Juntos habían explorado el mundo en el yate de Julian, aventurándose desde las tranquilas calas de Avenport hasta costas lejanas con las que ella solo había soñado. Habían navegado hasta bahías ocultas de Maine, donde el agua era tan clara que podía ver bancos de peces debajo de la superficie. Habían anclado cerca de una playa salvaje en Carolina del Sur, donde recogieron conchas y rieron bajo el sol dorado. Cada viaje era un recuerdo. Cenas en la cubierta con la luz de las velas parpadeando, largas noches escuchando las olas y la forma en que Julian la abrazaba, la amaba, con una pasión que nunca se desvanecía. Pero su amor no era solo pasión, era compañerismo, un vínculo que no se alteraba ni con el tiempo ni con la distancia. Julian a menudo le tomaba la mano mientras contemplaban el mar y le susurraba, «Eres mi mundo entero». Y cada vez que lo decía, Sarah sentía que una calidez se extendía por su pecho, como si todas las heridas del pasado se hubieran curado de verdad. Esa tarde, después de cerrar Sea Breeze Brew, Sarah caminó hasta su casa por la playa, sintiendo la arena fresca bajo sus pies descalzos. Julian le había prometido encontrarse con ella en el yate para una breve navegación nocturna, un pequeño ritual que mantenían todos los fines de semana. Ella lo vio de pie en la cubierta, su alta silueta recortada contra el sol poniente, sus profundos ojos azules iluminándose cuando la vio.
Llevaba una camisa de lino blanca, desabotonada en la parte superior, y pantalones cortos, con una copa de vino en la mano. Su característica sonrisa se extendía por sus labios cuando ella subió al barco. «Cada día pareces más una diosa del mar», bromeó, atrayéndola hacia sus brazos y dándole un suave beso en la frente. Sara se rió entre dientes, inclinándose hacia su calidez. «Y sigues siendo mi pirata». Zarparon, el yate se deslizó sin esfuerzo fuera del puerto de Avonport, rumbo al mar abierto donde el atardecer pintaba rayas doradas sobre el agua. Sara se sentó junto a Julian en la terraza, con la mano entrelazada con la de él y la mirada perdida en el horizonte. El año pasado no solo había tratado de explorar el mundo, sino también de descubrirse a sí misma. Había aprendido a amarse a sí misma gracias al amor de Julian. No era solo su marido. Era el hombre que le había enseñado a mantenerse firme ante las miradas indiscretas de Avonport, a sonreír con sinceridad en lugar de por cortesía, a creer que se merecía cada pizca de felicidad que él le daba. ¿En qué estás pensando? La voz de Julian irrumpió en sus pensamientos, su tono era amable. Sara se volvió hacia él sonriendo. Por este último año, por ti, por nosotros, nunca pensé que podría ser tan feliz. Julian le apretó la mano, sus ojos brillaban. Yo tampoco, Sara. Eres todo lo que siempre he deseado. La acercó y la besó bajo los tonos dorados del atardecer. Un beso profundo y prolongado, lleno del amor y la compañía que habían construido durante el año pasado. Sara se aferró a él, respirando su calor, sabiendo que esto no era solo un momento, esto era para siempre. Cuando cayó la noche, anclaron en el mar abierto donde el cielo estaba oscuro pero brillaba con infinitas estrellas. Julian se puso de pie, la arrastró hasta el centro de la cubierta y puso una suave melodía en los altavoces del yate, una melodía lenta y relajante, tan suave como las olas. Le rodeó la cintura con un brazo y la condujo a un baile tranquilo bajo la luz de la luna, sus pasos se hundían al ritmo del océano. Sara se rió mientras él la hacía girar, una alegría pura y desinhibida llenó su corazón. «¿Sabes?», murmuró Julian, presionando su frente contra la de ella cuando se detuvieron. «Nunca pensé que encontraría mi mundo entero en una persona hasta que te conocí». Sara sonrió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Y tú me diste el mundo, Julian». Se sentaron juntos en la terraza, apoyados uno contra el otro, observando el vasto océano que se extendía hasta el horizonte. Sara apoyó la cabeza en su hombro, sus dedos entrelazados con los de él, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón debajo de su camisa. Un año atrás, ella era una mujer abandonada, atrapada en la jaula de las expectativas familiares y la indiferencia de Mark. Ahora era Sara Vance, una mujer que había recuperado la confianza en sí misma, que era amada sin medida, que ya no cargaba con las sombras de su pasado. Julian la había cambiado, no solo con su amor, sino mostrándole que ella lo valía todo, que podía vivir por sí misma. A lo lejos, las luces de Avonport titilaban como pequeñas estrellas contra la costa, pero Sara ya no las miraba con miedo ni vacilación. Miraba hacia adelante, hacia el mar abierto que ella y Julian seguirían explorando juntos. Bajo la luz de la luna, se abrazaron, sus respiraciones se mezclaron con el aire fresco de la noche, y Sara supo que finalmente había encontrado su verdadero puerto. No en el nombre de Avonport, sino en el corazón de Julian. Él era su hogar, su océano, su eternidad. Esta historia de Sara y Julian es un viaje de liberación y autodescubrimiento. La lección más importante de este capítulo, en toda la historia, es que el amor verdadero no solo cura las heridas del pasado, sino que también nos ayuda a descubrir nuestro propio valor. Sara aprendió que no necesitaba vivir para complacer a los demás, que no necesitaba sacrificarse para aferrarse a una relación que nunca estuvo destinada para ella. Gracias al amor de Julian, encontró la confianza y la libertad para vivir por sí misma, en lugar de estar atada por el honor familiar o la indiferencia de Mark. La vida, como el mar, es vasta y está llena de sorpresas. Y a veces lo más importante es dejar atrás el viejo puerto y navegar hacia uno nuevo, al que verdaderamente perteneces. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y que, a veces, comienza de la forma más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.